Bueno, gente, este video es para los miembros del canal. Si vos estás viendo esto es porque sos miembro del canal. Si es el primer video que ves en la sección de miembros, te cuento que estos son videos un poco más descontracturados, sin tanta edición, ahondando más sobre cuestiones acerca de la estrategia. Entonces, recién subimos un video en el cual dijimos que las zonas de compra empezaban casi en el precio actual y pueden terminar allá por los 65.700 dólares. Todo este rectángulo para mí es una situación en la cual nosotros, un contexto de precios en el cual tenemos que estar pensando mínimamente en hacer alguna entrada si es que vos no tenés nada de Bitcoin o, repito, tenés más de un 50% en liquidez, en dólares. Entonces, mañana son las elecciones en Estados Unidos. Mucha gente obviamente ya sabe que el precio de Bitcoin se mueve por fundamentales. Nunca podemos saber bien cómo van a manipularnos, pero siempre sabemos que cuando el precio tiene movimientos fuertes, movimientos abruptos, luego, posterior a eso, sale la noticia de por qué sucedió y muy posiblemente mañana, con un fundamental tan importante como las elecciones, el precio puede tener algún movimiento que otro. Ahora cuidado, porque primeramente lo que quiero decir y en lo que quiero hacer énfasis es que la última vez que tuvimos un fundamental importante, con mucha antelación en el tiempo, es decir, un fundamental el cual se sabía que se iba a dar, fue la noticia de básicamente el 11 de enero, en la cual se dio el lanzamiento del ETF de Bitcoin. Yo quiero que veamos bien qué sucedió esa última vez, en la cual, repito, para mí al menos fue el último fundamental, el cual nosotros sabíamos con mucha antelación de tiempo que iba a suceder. Era una noticia positiva para Bitcoin, en principio lo fue, lo terminó siendo en un largo plazo de tiempo. Ahora, ni bien se dio esa noticia, que fue, repito, el 11 de enero, lo único que vimos posteriormente, de los días posteriores, las 2 semanas posteriores al lanzamiento de ese ETF, fue una caída. Entonces, cuidado con pensar que ahora, porque mañana va a haber elecciones y puede ganar algún que otro presidente pro cripto, no voy a decir cuál, ustedes ya sabrán. Cuidado con pensar que nos vamos a ir to the moon. Cuidado con apalancarse ahora 20x porque ustedes dan por hecho que el precio en la actualidad lo que va a hacer es visitar la media y subir al alza e irse a los 90.000. ¿Puede pasar eso? Sí. Nosotros ya estuvimos trabajando en un gráfico semanal con un bull run. Es decir, a nosotros los movimientos fuertes de Bitcoin nos interesan cuando analizamos un gráfico semanal. Y en un gráfico semanal, como les digo, sobre la media de 55, ahí eran las compras para pensar en un bull run, para pensar ya en compras que tienen que ver con movimientos grandes de Bitcoin que nos pueden llevar a los 120.000 dólares. No obstante, ahora lo que vamos a trabajar es la próxima zona de compra, pero no vamos a dar por hecho, o al menos yo no voy a dar por hecho, que a partir de esa zona de compra vamos a irnos a 120.000 dólares. ¿Por qué? Porque efectivamente eso no va a pasar, porque yo tengo una información acerca de lo que va a suceder, no. Claramente no. Ahora yo trato de tomar mucha, pero mucha cautela cuando se vienen momentos en los cuales hay una noticia la cual se espera hace tanto tiempo. Generalmente yo soy muy cauteloso con eso porque lo que suele pasar es que el mercado manipula con las noticias. Ustedes piensen que si una noticia, si un fundamental, ya sea de un ETF o de las elecciones presidenciales de Estados Unidos o de lo que sea, le regalaría tan fácilmente dinero a la gente, habría mucha más gente rica y sería mucho más fácil ganar dinero. Entonces, en el ámbito especulativo, en el mercado bursátil, no es tan fácil y no es un 2 más 2. Entonces, acá esto se puede desarrollar de muchas formas. Primero vamos a repasar en un gráfico diario, ahora que el precio de Bitcoin tuvo una vela más roja, qué puede pasar en función a esto que estamos viendo en el monitor, que cuando subimos el video de recién no lo teníamos, que es básicamente un monitor bajista con ya una DX confirmando que se pone positivo, pero además el monitor está bajista. Entonces quiero que tratemos de ver casos en los cuales sucedió algo parecido en un gráfico de 4 horas, que es algo parecido, el precio teniendo una pausa o un movimiento alcista y poniéndose por debajo y por encima de la media, llegando a partes bajas. Quiero que analicemos ese contexto, quiero que repasemos también la vela que estamos formando actualmente, que es verdad, todavía no cerró, esta vela cierra en aproximadamente 1 hora y cuarto, pero tenemos que ver que esta vela en principio está formando absorción por la parte de abajo. Nosotros sabemos que este mechazo que las velas dejan por la absorción que produce por la parte de abajo indica demanda. ¿Cuándo? Siempre no, en un determinado contexto. Estas velas, tal como la estamos viendo, indican demanda cuando se están frenando en zonas de volumen importante. ¿Cuál es la zona de volumen importante? Toda esta línea roja y todo este perfil amarillo que estamos viendo. Bueno, esa zona, cuando se encuentra por debajo del precio actual, forma una zona de volumen importante, la cual para nosotros tiene que ser una potencial zona de compra, o mínimamente una potencial zona a partir de la cual el precio puede subir. Esto quiere decir que a partir de esta vela nos vamos a 71.000, 72.000. Ahora vamos a analizar eso. Lo que en principio hay que decir es que el hecho de que estemos llegando a partes bajas de un rango,
porque entendamos que en gráfico de 4 horas esto para mí es un rango y estamos llegando a partes bajas de un rango. Veamos que el precio cada vez que llega a estas zonas tiende a caer. Es verdad, acá rompió con esa hegemonía del rango, acá rompió al alza. No obstante, estas zonas pueden ser tomadas como zonas de oferta y estas zonas son tomadas como zona de demanda. Entonces, ahora quiero que analicemos qué pasó cada vez que tenemos un patrón en general parecido en Bitcoin. No solamente un patrón de velas como esta vela que estamos viendo en la actualidad. Quiero que la veamos bien, la vela a la cual hago referencia. Obviamente estoy hablando de esta vela que tenemos acá. Quiero analizar también qué sucedió cada vez que tenemos un panorama general parecido en gráfico de 4 horas. Entonces, a priori nos podemos ir a este caso que estamos viendo acá. ¿Qué sucede acá? El precio, si bien se pone por debajo de la media, llega a una zona en la cual anteriormente se había formado un mínimo. Tenemos también, como podemos ver a partir de esta vela, un ADX positivo con direccionalidad bajista por la parte de abajo. El ADX denota fuerza. Ahora, cuando nosotros vemos un ADX positivo, direccionalidad bajista, pero vemos que el precio llega a una zona de un mínimo anterior, se frena en la zona de un mínimo anterior, nosotros ahí tenemos que entender que los indicadores a nosotros no nos dicen lo que va a ocurrir en el futuro, nos están contando lo que está ocurriendo en el momento. Entonces, mucho cuidado porque en ese momento, a partir de esa vela en la cual se estaba diciendo, en función al ADX, a ver, lo que a nosotros nos estaba diciendo el ADX, el monitor, es que es una vela roja con ADX positivo, o sea, caída con fuerza. Sí, perfecto. Caída con fuerza. Ahora, cuando esa caída con fuerza se da, pero el precio se frena, repito, se frena en un soporte anterior, que es este que tenemos acá a la izquierda, lo que hizo el precio a partir de ahí es subir y no parar de subir después, posteriormente, de esa vela roja, la cual supuestamente nos estaba mandando al inframundo. Entonces, cuidado con eso. Acá lo mismo. Tenemos esta zona, que la podemos tomar como un mínimo, el precio se acerca otra vez a ese mínimo, vemos que cuando el ADX se pinta positivo, que es básicamente acá, vemos por la parte de abajo un ADX positivo alcista, lo que denota fuerza de esta vela roja. Bueno, si bien tenemos una vela roja más posterior, luego lo único que hace el precio es comenzar a subir. Entonces cuidado cuando tenemos ADX positivo con velas rojas pero llegando a mínimos anteriores. Mucho cuidado con eso. Acá lo mismo, este caso me gusta bastante porque es muy parecido al caso que tenemos actualmente en 4 horas. Veamos, primeramente, repito, caso parecido, ¿por qué? Porque tenemos un movimiento alcista en 4 horas y el precio lo que hace es empezar a formar una pauta, o sea, un rango, en el cual nos ponemos de vez en cuando por debajo de una media de 55, pero no terminamos de formar una tendencia bajista. Esto no es una tendencia bajista en gráfico de 4 horas. Entonces, ¿qué vemos acá también? A partir de esta vela, ADX positivo, quiero que lo veamos bien, ADX alcista, vela roja, monitor bajista. No obstante, el precio a partir de esa vela exactamente lo que hace es formar un doble suelo y comenzar a subir. Entonces, cuidado. ¿Y qué pasó en esta situación? Lo mismo, nos estábamos acercando a un mínimo anterior. Y esto lo podemos ver incontables veces. Acá otra vez lo mismo. Pendiente positivo de la X, direccionalidad bajista, el precio llega a un mínimo anterior. ¿Y qué hace? Si bien es verdad, tenemos una vela roja, tenemos fuerza en el ADX, justo cuando ese ADX nos muestra que el movimiento bajista está tomando fuerza, tenemos que entender el contexto. Este es un contexto también muy parecido al que analizamos recién y al actual en Bitcoin. Y a partir de ahí lo que sucede es una subida de precio. Y si no están conforme con todos los ejemplos que analizamos uno más. ADX positivo, el precio que hace. Llega a un mínimo anterior, cerca a un mínimo anterior. Vela roja, ADX positivo, no le importa eso el precio, porque los indicadores, repito, y esto es importante que lo entendamos, los indicadores nos cuentan lo que está sucediendo en el presente, no lo que va a suceder en el futuro. Entonces, a partir de ahí el precio sube. Estamos diciendo con exactitud y con seguridad, con total certeza, que a partir de acá vamos a subir. No, lo que yo estoy viendo es un panorama muy parecido a los anteriores, muy pero muy parecido a todos los anteriores que estuvimos trabajando. Lo que yo estoy viendo es una vela con absorción por la parte de abajo. Lo que yo estoy viendo es que si trazo un perfil de volumen, también veo que el precio se está frenando justamente en una parte, en una zona importante de volumen, que si bien podemos visitar quizá los 65.900, 66.000, es decir, toda esta zona, podemos con algún mechazo visitar esta zona, sí, tranquilamente. Para mí acá, en 4 horas, la gente, y esto es muy importante aclararlo, la gente que tenga un 50% o más de liquidez puede o debe hacer una compra en estas zonas. Pensando mañana, sí, pero cuidado, cuidado con la especulación. Si vos vas a comprar acá un 100% de tu capital, primeramente está mal porque dividir tu capital así siempre está mal. Hay una noticia de un presidente, hay una elección en Estados Unidos, lo que sea, siempre está mal. No obstante, en esta situación está peor aún porque nosotros no sabemos cómo va a especular el mercado con la elección que suceda mañana. Primeramente porque no sabemos quién va a ganar y segundo porque, repito, y esto lo analizamos al principio del video, la última vez que tuvimos una noticia positiva
que se sabía con mucho tiempo de antelación que iba a ser positiva, el precio no hizo lo que todo el mundo estaba pensando que iba a hacer. ¿Eso quita que técnicamente no haya entrada en esta zona o no haya entrada incluso en el precio actual? No, tranquilamente podemos decir que hay entradas en el precio actual. Obviamente, si vos comprás al precio actual de Bitcoin, tenés que saber que el stop loss tiene que ir debajo del último mechazo e incluso con un movimiento fuerte de mañana, el precio tranquilamente puede dejar un mechazo grande que te agarre el stop loss y después subir. Entonces, lo que principalmente tenés que entender es que es un movimiento muy especulativo del mercado y donde se va a manipular. Se va a manipular. Entonces, si vos querés ir con stop loss, está bien. Yo lo que haría en este caso es ir en spot. Obviamente, no apalancado, iría en spot. Y yo, al menos, desde mi perspectiva, iría sin stop loss. Si para vos el precio puede llegar a quedar este rectángulo, que yo creo que tranquilamente puede ser así, ¿qué esperaría? ¿Cómo esperaría que se desarrolle el precio de Bitcoin en las próximas horas? Bueno, haciendo algo básicamente de esta manera. Y cuando caiga acá, esta sí sería la mejor entrada para entrar a Bitcoin. En ese precio de entre los 65.900, 66.400, todo este rango verde que estamos viendo, ese sí sería para mí la mejor entrada en gráfico de 4 horas. Entonces, si vos querés perfeccionar tu entrada, podés esperar este movimiento. Si vos querés entrar acá porque estás viendo que estamos apoyados sobre una zona de volumen, porque vemos un mechazo por la parte de abajo, y eso a vos ya te convence, no está mal, pero cuidado con el stop loss, cuidado primeramente con si vas a poner stop loss, porque la verdad es que si vas en spot, yo lo que recomiendo en estos momentos es que si vos vas a entrar, no pongas stop loss, dividas tu capital y si el precio sigue cayendo y por esas cuestiones la noticia de las elecciones de Estados Unidos no hace que Bitcoin suba, sino que hace que Bitcoin caiga, vos al dividir tu capital podés comprar más para abajo, podés comprar en los 60.000, 59.000 o hasta donde Bitcoin tenga que caer. No obstante, mi proyección principal es esta, y es que si Bitcoin hace esto, este rectángulo verde que estoy marcando sería la mejor zona de compra para Bitcoin. Y a partir de acá no tengo problema en dejar una flecha y esa flecha es alcista. Otra cosa que vos podés hacer, si no te querés quedar afuera del movimiento, si tenés miedo de quedarte afuera del movimiento, sensación que de por sí ya para mí es errónea, pero bueno, si vos querés arriesgar, si vos querés tradear, en estos momentos es comprar un 50% de la posición total que vos tenés pensado comprar, un 50% la compras acá, y si el precio efectivamente hace esto, vos acá compras el otro 50% y promedias un precio medio. Entonces, si vos compras acá un 50% y el precio, en vez de hacer lo que yo creo que va a hacer, se dispara al alza a partir del precio actual, bueno, vos vas ganando con el 50% de tu trade total. Y si cae, si hace esto, que es mi proyección principal, vos haces una segunda compra acá, promedias un precio de compra y después decidís si poner stop loss. ¿Yo qué haría? Acá, agarrar una porción de mi capital, dividirlo, obviamente dividir mi capital, no comprar todo en esta sección del mercado, porque es justamente un momento muy especulativo y muy manipulable. Compraría sin stop loss y si cae, compro más. Entonces, gente, nada de andar apalancándose a 50x, porque ahora el presidente va a ser tal, fulano, y entonces nos vamos a ir directamente a 120.000. Eso puede pasar, sí, puede pasar ahora. Nosotros, primeramente, tenemos que partir de un análisis técnico. Es verdad, técnicamente Bitcoin está para subir, sí. Técnicamente Bitcoin está para subir. Está cerca de una media móvil, estamos en una zona de volumen importante, entonces técnicamente podemos estar tomando impulso y tomando carrera para tener un movimiento alcista. Ahora, ese movimiento alcista no sabemos hasta dónde puede llegar a ser si es que se da. Es decir, nosotros no sabemos si esto va a ser algo así o simplemente va a ser hasta el máximo anterior y caer, o incluso puede ser que el precio ni siquiera alcance el máximo de los 73.000 y caiga anteriormente. Entonces, cuidado con pensar que somos gurús por simplemente una noticia que se va a dar mañana, porque mucha gente está especulando igual y el mercado generalmente engaña a la gente que se junta a pensar igual. Entonces, no pienses como el resto, porque si vos vas a pensar como el 80% de la gente que está pensando hoy, vas a entrar en FOMO, vas a ver el precio subir, vas a querer comprar arriba y no sabemos realmente si el precio sube a partir de esta media móvil de 55 en un gráfico diario, hasta dónde es que va a subir. No lo sabes vos, no lo sé yo y no lo sabe nadie, solamente el que mueve el mercado. Entonces, bueno, gente, este fue el video. Muchas gracias de por sí por ser miembros, muchas gracias por colaborar con el canal. Déjenme en los comentarios cualquier duda que tengan, déjenme en los comentarios sus opiniones si quieren hacerlo. Si quieren dejarme ideas de cosas a subir los próximos días o las próximas semanas, yo ya tengo bastantes anotadas. No obstante, me pueden dejar recomendaciones en los comentarios. Ustedes mandan esta sección, la manejan ustedes, entonces yo me voy adaptando a lo que ustedes me van pidiendo. Sin más que decir, nos vemos en la próxima y chao.